Me gustaría arrancar con la idea de que realmente pienso que todos y todas tenemos un paisaje dentro. No creo que todos nos identificamos con un paisaje y al final forma parte de incluso de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, yo realmente mi paisaje es este que podéis ver, me imagino ahí. Un paisaje un poco agreste, podréis pensar, un poco apacible, ¿no? Un poco empático, difícil con el que empatizar. Pero realmente es que yo vivo cerca de ese sitio, estamos en unas canteras, en La Zubia, en la periferia de Granada. Y yo vivo cerca y es un sitio que siempre he paseado, ¿no? Un sitio con el que yo jugaba ahí, para mí era como casi viajar a Marte, ¿no? Un sitio sin vida. Y que bueno, sin embargo, con el tiempo descubrí que realmente era una gran cicatriz en la superficie de la Tierra, ¿no? Este lugar, sin embargo, vivió una recuperación, se hicieron, gracias a los fondos FEDER, financiación europea, pues se hicieron grandes movimientos de tierra, se revegetó, pero digamos que este proceso de recuperación se estancó, se bloqueó en cierta fase inicial. Ahí en la foto podéis ver incluso los hoyos de plantación que nunca llegaron a prosperar, o sea, hubo una mortalidad casi absoluta de todo lo que se plantó, ¿no? Sin embargo, esta fase inicial, digamos que asentó las bases para posteriormente hacer intervenciones, ¿no? Yo en aquel momento además volvía de Chile con mucha necesidad de hacer cosas, ¿no? De decir, bueno, aunque no sepa realmente, vamos a empezar. Y así empezamos un grupo de amigos, empezamos a hacer actividades de restauración, desde plantación de árboles, por supuesto, cajas nido, teler de insectos. Y poquito a poco, digamos que empezó a sembrarse la semilla de un pequeño movimiento local. Aquí hay una foto por la que ya empiezan a embarcarse vecinos, distintas asociaciones locales de mucha índole. Poco a poco empezamos a involucrar actores de más nivel. Por supuesto, la administración pública local reconoció el proyecto y lo incluyó en sus propuestas políticas. La universidad también empezamos a hacer cursos con ellos. Esto, por ejemplo, un proyecto Erasmus, que eran extranjeros. Hacíamos talleres, por supuesto, el gran objetivo era que las personas participantes empezaran desde el momento cero a identificarse con qué es la restauración, por qué sirve y por qué tenemos que perseguirla de forma tan fervientemente, porque realmente es una de las herramientas que necesitamos para revertir la situación global, ¿no?, en la que nos encontramos. Aquí paso rápidamente sobre algunas imágenes que muestran tipos de actividades que hacíamos. Incluso, por ejemplo, meditación, o sea, intentamos vincular esto a un curso de mindfulness con la universidad. Intentamos vincular al personal, a todos los agentes activos que estaban allí en la restauración, desde todas las vías. Desde la cultura también, por supuesto, un gran vehículo de la emoción. Decimos que no hay acción sin emoción, por lo tanto ahí buscábamos siempre generar ese vínculo. Entonces, bueno, aquí con esta imagen reflejo un poco las noticias locales. Se creaban unas aglomeraciones para intentar restaurar ese sitio bastante importante. Por ejemplo, hay 600 alumnos el mismo día o manifestaciones por el clima asociadas a la restauración que movilizan 1000 personas, que no es nada en comparación con las manifestaciones que tenemos hoy, pero a nivel local, bueno, deja su semilla, ¿no? Deja su... Llegó un momento en el que se embarcaron bastantes organizaciones, llegamos a ser 13 de distinta índole, con ánimo y sin ánimo de lucro. La universidad, como decía, sector privado también y la administración pública, de forma que generar un esfuerzo colectivo, un esfuerzo común con una misma dirección, se convirtió en un desafío. Entonces, bueno, este es un cartel de un evento que tuvimos que generar casi de forma impuesta, porque ya empezaba a haber conflictos entre los intereses por el espacio, y fue una búsqueda de una visión común que la enmarcamos dentro de un pacto por la restauración, en la que todas las organizaciones manifestaban su voluntad, su deseo para ese lugar y la restauración que se podía llevar a cabo, ¿no? Finalmente pues la firmamos y la trampilla estaba en que, bueno, la última cláusula vinculaba de forma ya mucho más directa al ayuntamiento, de forma que ofrecía la infraestructura y ofrecía financiación de parte de los programas electorales, ¿no? Buscando sobre todo en este sentido la continuidad y la autosuficiencia del propio proyecto, ¿no? Y que si había alguna pieza elemental que estuviera dinamizándolo, en ese caso yo era en ese momento técnico del ayuntamiento, que si yo desaparecía, que no fuera cuestión de una persona, ¿no?, sino que aquello tuviera autosuficiencia y longevidad. Todo esto, por supuesto, pues no, mi intención no es que leáis nada en particular, simplemente ensalzar que todo esto era un contexto global en el que, como sabéis, estaba habiendo un auge inmenso de programas de gran escala para restaurar, ¿no? Entonces, cobraba todo el sentido, tanto por la parte política, de ímpetu y de disponibilidad para restaurar,
como la parte científica. Por ejemplo, es disculpad que no he puesto la cita, pero es una captura tomada del informe del IPCC de 2019, que en ese momento era el contexto en el que estábamos trabajando, que cuando lo vi fue como, tenemos que seguir por aquí. Es una gráfica que muestra las posibilidades que tenemos para mitigar el cambio climático, ¿no? Y si veis la parte de arriba, que con color más azulado, esa es la parte de la energía. Evidentemente, transicionar a la energía renovable nos va a evitar muchas emisiones que son muy importantes para mitigar el cambio climático, ¿no? No obstante, la parte del sector AFOLU, que es el que está enmarcado, AFOLU es Agriculture, Forestry and Land Use, y enmarca, pues, por supuesto, la barra más larga es la capacidad de captura que tiene la agricultura. Sabemos que es quizá el elemento más esencial que tenemos que transformar. Y después la segunda es la restauración. O sea, podemos recuperar ecosistemas y que esos ecosistemas ofrezcan, en este caso, absorción de carbono. Pero reconocíamos también que no es solo eso. La naturaleza al final sabemos que no es simplemente una máquina de absorción de carbono. Puede ofrecer millones de servicios más y obviamente reconocerlo es lo que nos va a hacer definir todas las intervenciones. No solo buscar capturar carbono, sino mucho más. Tengo que destacar también, porque esto me parece crítico, en la parte baja, no puedo señalar, pero hay una línea que habla de Carbon Capture and Storage, que son estas grandes máquinas, no sé si la habéis visto, que son, básicamente absorben el carbono, las compactan, lo compactan, transforman en líquido y lo inyectan bajo tierra. Tienen un potencial bastante mínimo, insignificante en comparación con el sector que comentaba antes. Y sin embargo están recibiendo un apoyo mediático impresionante, ¿no? En fin, esto es una llamada a búsqueda de la coherencia con los datos. Bueno, este auge que comentaba, ese pequeño movimiento local, empezó a ganar relevancia, especialmente cuando fue reconocido de forma internacional. Ya dimos un saltito en el nivel de gobernanza y ganamos un premio después de escalar a través de varios de ellos, pero hubo uno especialmente relevante que fue del World Economic Forum, conocido por el Foro de Davos, que reconocía especialmente ese modelo de gobernanza de la restauración. Es decir, una búsqueda más que de cuántas tareas estábamos cubriendo, una búsqueda de armonizar reconciliar las distintas perspectivas sobre un mismo territorio, ¿no? El ganar este premio pues nos trasladó a la esfera internacional, en concreto a las conferencias de las Naciones Unidas del Clima. Este caso fue en Egipto, estuvimos contando el proyecto. Para mí en ese momento era como súper, por supuesto, excitado por la situación, pero quizá no era consciente de la relevancia de poder hacer algo así, porque sencillamente ganábamos poder de influencia por el simple hecho de estar en una esfera de este tipo, ¿no? Y el resultado de eso se tradució en que agentes ya de más porte se involucraron en el proyecto. Esto fue una plantación en la temporada pasada que se hizo con Plants for the Planet, la fundación que más planta árboles en el mundo, o sea, la que más peso tiene. Y bueno, hicimos una colaboración con ellos en la que intervinieron aquí en el territorio de las canteras. Tendríamos una conversación muy extensa probablemente para decidir si fue apropiada, no fue apropiada, cómo mejorar la intervención que vino desde un gran actor para que se integrara dentro de un contexto bastante específico, con una sensibilidad ecológica bastante alta, y particularmente cómo conectar toda esa intervención con un tejido que ya era bastante activo, ¿no? Que ya estaba bastante desarrollado. Entonces, bueno, en ese sentido esa conversación yo personalmente tengo muchas preguntas para resolver y también algunas enseñanzas. Me gusta pensar o sentir, y sobre todo sentir de la mano de la gente que vuelve a ese sitio, que hubo una transformación real de una relación con el sitio ese que tan degradado estaba en un inicio y que sin embargo fueron capaces de reconocer que, oye, que la relación que tenemos con la Tierra no tiene por qué ser siempre de degradación. Podemos restaurar la Tierra, podemos reconocer los procesos ecológicos que suceden y acompañarlos, ¿no? Y intervenir y poner esfuerzo para darle apoyo, ¿no? Fijaos que el cambio de paisaje ha sido, obviamente no estamos en un bosque muy denso, ni muy complejo, es diverso, pero en un grado bastante humilde, pero sobre todo consideramos que era una cantera. O sea, la transformación ha sido bastante significativa. Me gustaría preguntaros si veis algo en esta foto, más allá de una masa de manchas. Y quizá cuando digo la cabeza de una jirafa, quizá veis el cuello, los ojos, los cuernos.
Y es que así funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona, muchas veces no somos capaces de configurar una realidad hasta que realmente llega una idea nueva, como cuando digo cabeza de jirafa, esa idea entra en nuestra mente y le damos forma, ¿no? Y se crea una realidad externa. Para mí el símil con todo esto fue, mi gran aprendizaje de todo esto fue que a pesar de que empezamos con una perspectiva muy ecológica, buscando restaurar qué especies cogemos, de dónde traemos las semillas, cómo facilitar todo ese crecimiento, para mí la realidad que se tangibilizó es que realmente estamos operando sobre socioecosistemas y que la parte social quizá es el prefacio de toda esa parte ecológica, ¿no? Y que al fin y al cabo, por lo tanto, abordar la gobernanza de todo ese espacio que queríamos restaurar era quizá la vía de restaurar, para sobre todo responder preguntas, pues, ¿cómo restaurar? ¿Dónde restaurar? ¿Por dónde empezar? ¿Quién va a decidir sobre esa restauración? ¿A quién va a beneficiar? ¿No? Muchas preguntas que realmente son bastante sociales. Entonces, bueno, yo a raíz de aquello empecé a hacer el doctorado, que es ahora mismo donde me encuentro, sobre este tema, buscando respuestas a todas esas preguntas, y como pieza base, pues traigo aquí esta definición sobre gobernanza, partiéndola en pequeños pedacitos, creo que tiene mucho significado. Un proceso de gobernanza tiene que ver con toma de decisiones, por supuesto, como todos sabemos, de decisiones además que tienen que ser conciliadoras, no son decisiones unilaterales, sino multilaterales, apoyadas en instrumentos y herramientas como son las normas, distintos mecanismos financieros, políticos, legislativos, aplicados para ejecutar. A mí ese verbo me gusta porque ejecutar habla de un proceso. La gobernanza no es una búsqueda de un estado, ¿no? No estamos buscando llegar a ciertos niveles específicos, sino que la gobernanza va a ser siempre un proceso sobre el que hay que estar constantemente interviniendo y prestando atención. Incluye distintas escalas espaciales. Podemos aplicar gobernanza pues, de la esfera super hiperlocal, micrositio, hasta esferas multilaterales, como fue el caso de la cumbre del clima, ¿no? Eso sigue siendo gobernanza. Y por supuesto también temporales. La gobernanza evoluciona con el tiempo, como evolucionan también las partes interesadas que están actuando dentro de ese espacio. ¿Qué espacio? ¿Dónde nos centramos? A mí me gusta mucho el concepto de paisaje, por supuesto por todo el componente humanista que tiene, que creo que no es el objetivo aquí ahora mismo de la charla, pero también a nivel geográfico, ¿no? El paisaje nos permite centrarnos sobre una unidad geográfica. Tomando como aquí referencia a esta imagen, pongamos un área protegida en la que si cogemos una escala de paisaje, pues reconoceremos que tiene varios usos según varios tipos de agentes, gente que hace turismo, gente que depende de los usos y beneficios de ese bosque, bosques que probablemente en ciertas zonas están sufriendo cambios de uso del terreno hacia la agricultura, por ejemplo, que alimenta poblaciones fuera de ese paisaje, pero que sin embargo lo afectan, necesitada de energía, de puestos de trabajo y de recursos que llegan de bastante más lejos, incluso probablemente fuera de ese paisaje, como el caso del agua, o incluso recursos minerales debajo de ese propio paisaje, ¿no? Entonces, para mí, esta imagen, que es un pequeño puzzle, es una llamada a dar un paso atrás con respecto a la toma de decisiones, es decir, hay que incluir la multitud de funciones y la multitud, digamos, toda esa matriz diversa que significan los paisajes, ¿no? También una llamada, por supuesto, a incorporar distintas disciplinas. Un paisaje no puede ser únicamente visto desde la ecología, necesitamos sociólogos, necesitamos arquitectos, necesitamos, ¿por qué no?, profesionales del comportamiento. Esto, perdonad porque se ha desconfigurado un poco, pero esencialmente es gráfica la imagen de que si tenemos paisajes con funciones diversas, evidentemente va a haber intereses muy distintos sobre ese paisaje. Lo que llamamos stakeholders, muchas veces cuando hablamos sobre todo de participación, el concepto más simplista quizás es como lo imaginamos desde pues, los coles participando, ¿no? Sin embargo, yo creo que en su esfera más elevada de participación de stakeholders, de parte implicada, conlleva a que estén representadas los segmentos, como Pistorius define en 4 grandes bloques, el Golden Square, los segmentos del sector privado, segmentos del sector público, el sector cívico o la sociedad y la academia, ¿no? Cada uno, evidentemente, puede ser desgranado en más detalle. Por ejemplo, el sector privado, pues el sector privado un pastor, mientras que al mismo tiempo el sector privado puede ser una gran corporación que está buscando compensar sus emisiones, ¿no? Entonces es importante que todas esas perspectivas estén reflejadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando con esa participación?
Pues creo que muchas cosas. Yo por lo menos ensalzaría la autosuficiencia del proyecto hasta que la gente realmente no haya participado y no haya hecho ese proyecto suyo. Y suyo quiere decir que sus decisiones están reflejadas dentro del el resultado final. Realmente el proceso no va a tener largo plazo. No va a tener aceptación, ¿no? Por lo tanto va a tener contrariedades. Obviamente el tema de la participación es bonito de escuchar, pero a la hora de la práctica pues conlleva muchos desafíos. Participar es también colaborar y coordinarse. No basta que cada uno diga lo que piensa, sino evidentemente hay que armonizar toda esa amalgama de perspectivas, deseos, necesidades, conocimientos también. Creo que participar significa volcar dentro de, especialmente de las esferas locales, lo que se sabe sobre el territorio, ¿no? Si vaya a decidir sobre mi paisaje, yo quiero estar ahí decidiendo sobre qué es lo que se va a hacer en mi paisaje, ¿no? Entonces, bueno, algunas experiencias que tuvimos en este caso, pues esto, por ejemplo, era un mapeo de actores, es decir, ¿a quién tenemos que consultar? Pues vamos a empezar a consultar a la gente, ¿a quién tenemos que consultar? Hicimos un taller que era utilizando, de hecho, la guía del World Resource Institute, muy interesante, por cierto, muy chula de ver. Hacíamos talleres en el que el propio taller era en sí mismo un proceso de colaboración que llevaba además a generar mucha cohesión social, porque empezamos a armar un grupo de trabajo, básicamente a base de trabajar, de hacer talleres, ¿no? Una vez identificamos esos agentes, pues realizamos encuestas para preguntar qué queréis que suceda en este sitio. Y pues ahí pudimos abordar los distintos agentes que fueron identificados. Surgieron cosas curiosas, por ejemplo, algo que nos sorprendió es que la gente quería meditar allí. Y por eso, de hecho, montamos también ese curso, porque hubo bastante gente que decía que quería ganar ese espacio para tener tranquilidad, pasear, tomar fotos, celebrar. Hubo bastante celebración. Es simplemente una imagen. Este fue el resultado de la zonificación, a partir de varios talleres en los que se hacían de forma más amena y más técnica. Un poco intentábamos, y muchos agentes, también muy intergeneracional. Eso creo que era algo importante, ¿no? Que se combinen las perspectivas más juveniles con las más experimentadas. Y bueno, todo esto apuntalaba un concepto que más tarde pues, le dimos una perspectiva más teórica. Queríamos transicionar desde una gobernanza monocéntrica, que ojo, no quiero decir que la gobernanza monocéntrica sea indeseable. Tenemos un ejemplo buenísimo aquí en España, que es las decisiones autárquicas que durante la dictadura nos llevaron a quizás las reforestaciones a mayor escala que hemos vivido en esta historia. ¿Fueron buenas restauraciones? Pues probablemente se podrían haber mejorado mucho, como sabemos. Sin embargo, a nivel de eficacia, fueron las mejores, ¿no? No obstante, ahora, dentro de, digamos, esta perspectiva que ha pasado el tiempo, que podríamos decir que incluso ha evolucionado, quizá ahora buscamos otro tipo de gobernanza, ¿no? Nosotros nos referimos a la gobernanza policéntrica como un tipo de toma de decisiones que descentraliza el poder y descentraliza, por lo tanto, la capacidad de decidir y de volcar todo lo que se sabe a la hora de planificar y de implementar y de mantener el proyecto, ¿no? Nuestro prisma inicial era a nivel local, pero esto creo que es una idea que se refleja a todos los niveles que tiene la gobernanza. Con esta imagen es muy representativa de que solemos trabajar sin crítica ninguna a esto, porque al final todos sabemos que estamos sumergidos en nuestras propias realidades y es difícil. Colaborar realmente es un esfuerzo, ¿verdad? Y ser capaces de entender al otro es un esfuerzo y conlleva tiempo también. Entonces solemos trabajar en silos, solemos trabajar en departamentos. Esto representa a lo mejor los sectores de un propio ministerio, representa una propia universidad en la que ves departamentos con mucho conocimiento, pero cada uno en sus propias líneas. Entonces, bueno, yo creo que si obviamente vamos a trabajar sobre paisajes que tienen multifuncionales y que tienen que reconocer múltiples stakeholders o partes implicadas, pues necesitamos transicionar hacia modelos que obviamente reconozcan que hay que invertir energía y esfuerzo en esa colaboración, en esa búsqueda de conectar los distintos puntos para generar funcionalidad de gobernanza, no una gobernanza que resuelva. Y resolver quiere decir que es capaz de reconocer toda esa especificidad del contexto para darle traducción a la planificación y al resultado final de la restauración, ¿no? Con esta diapositiva también quiero hacer un llamado a la capacitación, ¿no? Evidentemente, si queremos que exista toda esa comunicación, hace falta muchas capacidades técnicas, individuales, pero yo sobre todo diría capacidades institucionales. De hecho, por ejemplo, para mí Albelal creo que ese aspecto es bastante una referencia de que se está generando como una capacidad colectiva, ¿no?
Ya no es solamente lo que sabe cada una de las piezas, sino lo que se sabe en conjunto por la trayectoria que se ha generado, ¿no? Que eso genera una experiencia que quizás no se pueda enseñar en las universidades, sino que es learning by doing, ¿no? Es un poco, la aprendes conforme la vas haciendo. En este sentido, esta plataforma me parece un reflejo interesante, no sé si la conocía, que es el Global Landscape Forum, tiene sede en Bonn, en Alemania, pero opera en el globo, y a mí me ha parecido que está muy, muy bien conectado, porque el gran esfuerzo que han hecho ha sido en llegar, su objetivo es llegar a las distintas puertas, desde colectivos indígenas, a políticos, a, por supuesto, científicos y técnicos, a la sociedad. Entonces generan plataformas multiactor en las que el resultado final es una reconciliación a partir del diálogo de esas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, esto es compartir este recurso porque además tiene muchísimo contenido y me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Andando un poquito más en la naturaleza de la gobernanza, con esta gráfica me gusta reconocer que la gobernanza, como decíamos, sucede en muchos niveles que generalmente no coinciden a escala jurisdiccional con la escala ecosistémica, digamos, ¿no? O bioregional. Los límites políticos no los decidimos prioritariamente pensando en los paisajes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, rara vez coinciden esos límites y, por lo tanto, reconoce que muy predeciblemente va a hacer falta una colaboración transfronteriza, ¿no? Desde a nivel local a incluso también nacional y, por supuesto, regional. Esto especialmente creo que es relevante cuando reconocemos el auge, la cantidad de programas que está habiendo a nivel global que están planteando precisamente esto, ¿no? Una coordinación, creo que esto es lo interesante de los enfoques de arriba abajo, ¿no? Que es generar estándares o armonizar o coordinar movimientos mucho más amplios, ¿no? Pues aquí tenemos, esto entiendo que lo conocemos ya todos, ¿no? Que son las iniciativas en los distintos lugares. En particular, también creo que es importante reconocer que las proyecciones, la mayor parte están proyectadas para el hemisferio sur. Eso creo que pone desafíos concretos y nos lanza preguntas como, por ejemplo, ¿dónde se van a hacer esas restauraciones que están proyectadas? ¿Van a hacerse sobre tierras agrícolas, precisamente en zonas donde también está una demanda en auge porque la población también está creciendo? ¿Qué quiere decir restauración en esos sitios? ¿Puede ser ganadería extensiva considerada restauración? Entonces, este tipo de preguntas creo que especialmente deben ser resueltas a la hora de las llamadas a las grandes restauraciones de gran escala. Pues ahora la ONU tiene programas bajo las convenciones, por ejemplo, la de cambio climático, la de desertificación o la de biodiversidad. Las tres principales convenciones que tenemos multilaterales para abordar cuestiones ecosistémicas, las tres hacen llamado a la restauración. Pero ninguna de las tres tiene armonizado qué significa restauración, ¿no? ¿Dónde están los límites rojos de qué vamos a considerar que algo esté restaurado o no, ¿no? Y si esto sucede, estas preguntas están abiertas a nivel estatal o, digamos, público. Lo público ahora mismo es quien está realmente empujando las restauraciones. Ahora mismo solo el 14% de las restauraciones están siendo financiadas por lo privado. La proyección es que aumenta hasta un 40% al 2030. Esto salió en un report que salió el año pasado de la FAO, del estado de los bosques. Y entonces también se está allanando el camino para el sector privado, como conocemos especialmente a través del mercado de carbono. Esta imagen, esta agrupación de grandes corporaciones ha salido este año y son algunas de las 2.500 grandes corporaciones que han aclamado hacer restauración, ¿no? En particular, bueno, pues no hace falta que diga ningún nombre para pensar o para cuestionarse realmente la legitimidad de esas restauraciones que se puedan hacer de la mano de estos agentes, como especialmente petroleras quizá, ¿no? Aquí se abre la pestaña de decir cuánto de todo esto que estamos impulsando va a ser utilizado para el greenwashing, ¿no? Para esa pantalla de humo. Y pues por supuesto creo que quizás no esta es la esfera en la que más haga falta lanzar este mensaje, porque todos somos muy conscientes de que hay que resolver muchas preguntas antes de poner la luz verde a decir, venga, venid a plantar árboles, porque sabemos que a lo mejor esos árboles ni son los apropiados, o si son los apropiados a lo mejor no se están plantando en el lugar apropiado, o si se están plantando en el lugar apropiado a nivel ecológico, a lo mejor no están considerando la parte social y por lo tanto no tiene sentido, ¿no? A largo plazo. Entonces,
retomando, digamos, todos estos conceptos por los que hemos estado navegando, pues, de la naturaleza de la gobernanza, yo creo que el gran desafío está en cómo somos capaces, ahora conforme estamos evolucionando la propia ciencia de la restauración, capaces de conectar las microespecificidades de cada lugar, especialmente en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, que es tan único, ¿no? Y que tiene, pues, por supuesto, desde todos sus componentes ecológicos, desde la estepa hasta los bosques más desarrollados que podamos encontrar aquí, y por supuesto también su parte humana y cultural. Aquí tenemos un legado cultural que, desde luego, si hay un plan de restauración coherente y con sentido, no puede ser despreciada, ¿no? Tiene que ser incorporada de la mejor forma posible, ¿no? Por lo tanto, para esa toma de decisiones que ahora mismo reconocemos que está sucediendo a escala planetaria, a escala global, pero que está tangibilizándose a escala local, necesitamos generar un flujo, necesitamos conectar todas esas realidades, un flujo de información, un flujo de conocimiento, un flujo de capacidades. Esta esfera reconoce, pues, esa comunicación necesaria, de forma que al final seamos capaces de llenar ese gap, ¿no? esa brecha, a partir, pues, de todas esas herramientas que anunciamos en la definición de gobernanza, que pueden ser, pues, por ejemplo, creo que la recién aprobada Ley de la Restauración Europea puede ser un gran instrumento para ello, la estrategia de conectividad ecológica del Ministerio, o en sí mismo plataformas que comuniquen todo esto. Alvelal, por ejemplo, que podría ser una buena, o Alan también estaba hablando ayer con Elvira, que también están haciendo acciones de este tipo, ¿no? Y claro, necesitamos mucho de todo esto, muchos de estos conectores, de estos puentes de realidades globales y locales. En concreto, creo que estas dos realidades tan distantes, ¿no? De las decisiones que se toman este año previsiblemente en Dubái, donde será la próxima cumbre del clima, la conversación que sucede allí, que están apoyando ideas de ser neutrales en carbono bajo la idea de que no hay problema, vamos a restaurar los ecosistemas y vamos a absorber todo nuestro carbono. No deja de ser una idea, no una realidad. No sabemos si eso realmente puede ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar todas esas realidades, esas dos realidades? Para mí, originalmente generaba como una dicotomía de necesitamos que venga de arriba abajo o necesitamos que venga de abajo arriba, ¿no? Y que al final todos esos movimientos, como también está pasando aquí en Alvelal, sean los que lideren esa escalada de la restauración. Bueno, pues yo realmente creo que no es una dicotomía, no es una cosa o la otra, deben ser ambas. Tenemos que encontrar la manera en la que poder conectarlas y armonizarlas para hacerlas con sentido, ¿no? La esfera en la que aquí nos encontramos para mí siempre ha sido una referencia en ese aspecto, porque tenemos por un lado el enfoque de arriba abajo, top-down, cuando llega una gran corporación como es Commodland. Probablemente estoy simplificando el proceso, soy ahora mismo foráneo de aquí, por lo tanto, pero por lo menos como lo veo desde fuera, una gran corporación que trae financiación, que trae una metodología con su enfoque de los 4 retornos, su zonificación, que trae una visión a largo plazo, ¿no? De 20 años, que trae, por supuesto, poder de influencia. Quizá nos hemos reunido aquí hoy también, pues, fruto de toda esa posible influencia. Y al mismo tiempo, pues, de abajo arriba, Alvelal, estamos, Commodland se asienta aquí porque ya existía un tejido activo, ¿no? Ya existía una conciencia, existía un conocimiento, existían acciones. Entonces, todo eso coordinado es lo que permite que también exista esa comunicación, ¿no? Y que al final, pues, ojalá podamos seguir viendo procesos restaurativos en esta zona. Me gustaría dejar un momento leyendo estos carteles publicitarios. Esta es la publicidad de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, como habéis podido intuir. Y para mí refleja un cambio del sistema absoluto. Cómo en una economía de guerra, Estados Unidos fue capaz, a través sobre todo del marketing, ¿no? Esto fue una de las grandes bases del marketing, reducir el uso de materiales, con la segunda imagen en concreto, y reutilizarlo. Llamada al voluntariado con la primera imagen, que la gente participara de ese proceso. Transformación social en el sentido de que las fábricas fueron ocupadas por mujeres, porque los hombres estaban en la guerra, obviamente, y las mujeres transformaron fábricas de todo tipo.
desde jugueterías que empezaban a hacer brújulas para los soldados, a especialmente fábricas de coches que se transformaron en fábricas de armamento, ¿no? Toda esta gran transformación fue, como sabemos, una palanca de cambio para que ganara el bloque aliado, ¿no? Y para mí, sin embargo, significa cuando hay una decisión, en este caso unilateral, pero con decisión hacia un objetivo, cómo somos capaces realmente de transformar un sistema, ¿no? Y me pregunto, ¿y si fuéramos justo en la dirección contraria? ¿Y si fuéramos, en vez de orientados a destruir la vida con la guerra, a apoyar procesos vitales, a apoyar procesos ecológicos, y todo nuestro sistema se viera transformado hacia esa dirección? Planteo si pudiéramos ser capaces de transicionar hacia unas nuevas culturas, una cultura que tuviera la restauración integrada en todos sus niveles, en la toma de decisiones, en la generación de políticas, en los hábitos diarios de las personas, una cultura que probablemente sería bastante redistributiva en muchos sentidos por supuesto de conocimiento, pero también económico, cultura más biodegradable, que no significara un impacto con el consumo que generamos, y por supuesto pues cultura mucho más regenerativa, ¿no? Que todas las acciones y los modelos de negocio que tuviéramos pues fueran cada vez orientados a recuperar y reconocer esa sensibilidad ecológica de la que tanto dependemos. Pues con esta imagen me gustaría cerrar, decir simplemente pues, que el momento para hacerlo es ahora, que estamos en buen lugar para ello y que la decisión está en nuestras manos. Sí, muchas gracias.